Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Y miren, dejen acomodo las cejitas. Vamos a realizar en esta ocasión este hermoso personaje de BT21. Espero que les guste y se animen a realizarlo junto conmigo. Este personaje se llama Cookie. Espero estarlo pronunciando bien. Es el conejito rosa duro de roer. Es muy peculiar. Sueña con volverse fuerte. Cookie espera romper con los estereotipos de la apariencia. Muy bien, fue creado por uno de los chicos de BTS. No sé si se pronuncia bien. Se llama Jungkook. Espero haberlo pronunciado bien y si no, por favor, corríjanme ustedes. Cookie está bien bonito y es uno de los favoritos. Van a necesitar para realizarlo, yo lo hice en su totalidad con hilaza de la marca La Abuelita, entonces es en color rosa niña y el otro que es color hueso. Muy bien, el hueso es para los detalles de los bracitos y la oreja. También van a necesitar un poquito de color negro si tienen hilo para bordar, también ese les puede servir perfectamente. Eso es para los detalles del rostro. Ojitos de seguridad de 9 milímetros, relleno, crochet de 2.5, aguja lanera y un poquito de silicón frío o caliente. Muy bien, para realizar a Cookie van a comenzar con su hebra de color rosa y van a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Aquí voy con el anillo mágico y vamos a comenzar haciendo los 6 puntos bajos. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, cerramos el anillo mágico perfectamente y lo que haremos en la vuelta número 2, vamos a realizar 6 aumentos. Estamos comenzando por las piernitas de Cookie. Aquí va el primer punto, no se deja. Y allí mismo vamos a hacer otro punto más. Muy bien. Y así vamos a hacer toda la vuelta. 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que hicimos. Al final tendríamos 12 puntos bajos. Voy a realizarlo y regreso con ustedes. Muy bien, vamos con la vuelta número 3 en la que vamos a realizar un punto bajo. Aquí lo estoy realizando. No olviden siempre marcar su primer punto para que no se pierdan. Es muy fácil perderse ya que estamos trabajando en espiral, así es que hay que marcar. Seguimos con un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Esto vamos a hacer durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vamos a la vuelta número 4, miren, así nos va quedando hasta ahorita. De las vueltas 4 a la 11 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 11 con 18 puntos. Muy bien, voy a realizarlo. Vamos a hacer 2 piernitas, miren, así es como estaría quedando. En la primera pierna, cuando hagamos la primera, vamos a cortar la hebra sin dejar la hebra muy larga, no hay necesidad. En la pierna número 2 no vamos a cortar la hebra porque la vamos a unir a la primer piernita. Introducimos el crochet en cualquier punto. Yo suelo introducirlo en el punto donde acabe, pero puede ser en cualquier punto, y hacen aquí un punto deslizado. Esto es para unir las piernas. Una vez que hicieron el punto deslizado, en ese mismo punto vamos a comenzar haciendo puntos bajos. Muy bien. Van a ser 18 puntos de la primera pierna, 18 puntos bajos de la segunda pierna. Entonces estaríamos terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Déjenme marco mi punto. Esta piernita no me deja... Marco el primer punto que realicé. Esta sería la vuelta número 12. Voy a hacer hasta la vuelta número 15 haciendo un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 15 con 36 puntos bajos. Muy bien, voy a realizarlo y regreso. Miren, así les tendría que estar quedando.
ya va tomando forma. En la vuelta 16 haremos 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. En la vuelta número 17 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Muy bien. Vamos a comenzar haciendo 1, 2 y 3 puntos bajos. Esperen un segundo, voy a marcar. Y lo que haremos ahora es una disminución. Bucle delantero del primer punto, bucle delantero del siguiente punto, enganchamos hebra, sacamos y tejemos los dos juntos. Y esto vamos a hacer hasta finalizar la vuelta con 24 puntos. Vayan rellenando, amigas. Aquí yo ya voy rellenando. El cuerpo poco a poco se va haciendo más pequeño. Muy bien. Lo que vamos a hacer a continuación de las vueltas 18 y 19, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 19 con 24 puntos bajos. Lo que haremos en la vuelta 20 es lo siguiente: 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Muy bien, vuelta número 21, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Seguimos con la vuelta 22, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 23, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 24, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Y de las vueltas 25 a la 33, un punto en cada punto, terminando la vuelta 33 con 54 puntos. Así es como nos estaría quedando. Vamos a empezar la vuelta 34 haciendo 7 puntos bajos. Aquí ya los realicé, vean. Vamos a comenzar haciendo disminuciones, bucle delantero del primer punto, bucle delantero del siguiente punto, enganchamos hebra, sacamos, ay, se me saltó, sacamos y tejemos los dos juntos. Muy bien, esto vamos a hacer durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Muy bien, seguimos en la vuelta 35, 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 36, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Antes de continuar, vamos a colocar los ojitos. Muy bien, vamos a aprovechar antes de que se nos haga el espacio más pequeño. Vamos a colocar los ojitos, vamos a empezar a contar desde donde iniciamos, entre las vueltas 29 y 30, contando desde los piecitos, Vamos a contar hasta llegar a la vuelta 29, los ojitos los colocamos entre las vueltas 29 y 30 con una separación de 8 puntos, recordando que los ojitos son de 9 milímetros. Miren. Vamos a continuar haciendo las disminuciones ya que colocamos los ojitos y vamos rellenando, por favor. Vuelta 37, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 38, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 39, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Y vuelta 40, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 41, 6 disminuciones continuas, terminando la vuelta con 6 puntos bajos. Voy a realizar todo lo que les dije y les voy a decir cómo vamos a cerrar la cabecita de Cookie. Miren, al final les va a quedar esto, un espacio muy pequeño. Cortan hebra larga y vamos a hacer esto, no tan larga, pero sí lo suficiente. Miren, vamos a introducir ya ensarté aquí mi aguja lanera. Y vamos a comenzar a introducir en la parte delantera de cada uno de los puntos, vean, así, solo en el buclecito de enfrente.
Vamos a hacer como especie de una puntadita. Lo metemos y jalamos. Lo metemos y jalamos. O sacamos más bien, ¿no? Metemos y sacamos así. Esto va a ser en cada uno de los puntos. Aquí tendríamos que tener 6 puntos. Entonces esto lo vamos a hacer 6 veces. Este ya es el último. Miren. Traten de que entre bien. Bien ahí en medio. Una vez que hicieron esto, simplemente jalan y miren, se cierra el punto. Aquí van a hacer por aquí, muy cerquitita de donde terminaron, un nudito, un remate, para que no se les deshaga. Aprietan bien, introducen allí mismo y sacan en cualquier punto de la cabecita. Jalan y cortamos la hebra. Así es como quedaría terminada la cabecita de Cookie. Vean nada más qué bonito está quedando. Ya nada más denle forma con sus manos para que quede bien redondita, tal y como estamos buscando nosotros. Vamos a hacer los bracitos. Miren, antes de hacer los bracitos vamos a hacer los detalles del rostro. Van a tomar la hebra de color de la marca Sinfonía de color negro, que consta de 6 hebras. Nosotros vamos a separar 3 hebras nada más. Si tienen hilo para bordar, ese estaría muy bien, y si no, bueno, pues separamos nuestro hilo de la marca Sinfonía. Muy bien, y vamos a ensartarlo en nuestra aguja lanera. Miren, este es si tienen de abuelita, ese consta de 4 hebras, separan y solo van a usar 2 hebras. Y van a comenzar a hacer puntadas. Miren, se me borró el clip de la nariz. Van a formar con su hilo un triángulo y lo van a rellenar simplemente. Espero que no haya dudas. Forman el triángulo con el mismo hilo, con una distancia de una vuelta. Donde empiezan, se bajan una vuelta y allí forman un triángulo y lo rellenan con el mismo hilo. Donde termina el triángulo, van a bajarse 2 puntos y ponen marcas como unos 2 puntos a la derecha y unos 2 puntos a la izquierda, que queden bien marcaditos, amigas. Miren, aquí me bajé 2 vueltas y voy a salir en la primera marca que puse aquí. Traten de que todo quede bien centradito en la misma distancia, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Miren, se me había desensartado, ya la ensarté de nuevo. Como ven, me bajo 2 vueltecitas de la puntita de la nariz, me bajo 2 vueltas y me voy a regresar a donde tenía mi marca. Son aproximadamente 2 puntos o 2 puntos y medio. Vean que no quede mucha distancia, pero que quede la misma del lado derecho y del lado izquierdo. Ahí donde salí, me regreso otra vez, aquí donde termina esa línea que formé, y más o menos a la mitad vuelvo a salir. Y vean, aquí se forma esta como boquita. Allí mismo donde salí, vuelvo a entrar aquí y salgo donde tengo la otra marca. Si les cuesta un poco de trabajo, vayan pausando el video paso por paso, ¿eh? Y aquí vamos a sacar la aguja sin jalar demasiado, solo tratando de que se forme aquí muy bonito esta forma de la boquita. Muy bien, aquí donde salí, voy a volver a entrar aquí, ¿ven? Y salgo nuevamente en la parte como media, a la misma altura del otro lado. Voy a hacer lo mismo, pero ahora del otro lado. Más o menos, si tienen que salir, no exactamente en el punto, sino punto y medio, no importa. Y miren, ya se formó de nuevo. Miren, vamos ahora a ubicarnos en la parte central, abajito de donde está esa línea que hicimos abajo de la nariz. Miren, pretendemos hacer una boquita así. Entonces, de esa línea que está abajo de la nariz nos bajamos 2 puntitos y nos vamos del otro lado de la boquita. ¿Ven? Lo que haremos ahora es, nos recorremos un puntito hacia acá, vean, un puntito, y ahí vamos a entrar con nuestra agujita. Aquí un puntito y luego un puntito del otro lado. Todo a la misma altura, ¿eh? Y jalamos. Déjenme jalar del otro lado y van a ver cómo se va a formar la boquita. Ahí está. Muy bien. En ese mismo punto que entramos, ahorita, por ahí mismo vamos a meter otra vez la aguja. Pero de este lado, vean, de este lado de la hebra, por debajo de la hebra, y ya vamos a salir donde comenzamos a bordar.
Allí va a quedar, vean. Tenemos que tener paciencia y miren qué bonito quedó, amigas. Ojalá les guste realizarlo. No implica ningún trabajo, solo es un poco de paciencia. Vuelvo a repetirles, si necesitan ir pausando, háganlo sin ningún problema. Aquí vamos a hacer dos nuditos, aprietan bien, no demasiado para que no se vaya a deformar lo que acabamos de realizar, y con la misma aguja lanera vamos a ir perdiendo hacia adentro. Con la parte ancha, donde ensartamos la aguja lanera, con esa nos vamos a ayudar para ir perdiendo estas hebritas hacia adentro y nadie se va a enterar que ahí quedó una hebrita de color negro. Miren, ya quedó formada la naricita y la boquita. ¿Qué tal? Ahí va tomando formita. No vamos a rellenar esta parte interna. Miren, simplemente hice puntadas con hebra de color rojo para rellenar la parte de adentro de la boquita. Eso es todo. Muy bien, vamos a tomar ahora la hebra de color negro, vamos a formar las cejas. Yo me ayudé con estos alfileres porque la verdad que a pura vista se me pierden los puntos y ya no sé cuál es el correcto. Entonces, pues es bueno ayudarse con lo que uno tenga a la mano. Muy bien, voy a salir en este primer marca que puse y me regreso a donde puse, donde salí inicialmente. Miren, de este lado del ojito, y allí salgo y voy a comenzar a hacer puntaditas. Me recorro un poquitito más arriba de aquí donde inicié y vuelvo a salir en el mismo punto. Siempre vamos a salir en el mismo punto. Arriba nos recorremos un poquito, bueno, a la derecha nos recorremos un poquito, pero del lado izquierdo siempre vamos a salir en el mismo punto. Ahí está. Muy bien, hasta llegar a la otra marca. Me recorro un poquitito nada más. Aquí, a la misma altura. Y salgo siempre en el mismo punto, ¿ven? Ahí está. Y creo que lo voy a hacer por última vez. Ya estoy a punto de llegar a donde puse mi marca. Ustedes háganlo tantas veces como ustedes deseen, hasta que quede como ustedes quieren. Yo creo que mejor ya lo dejo así, porque si no ya se me haría muy extremo. Pero como ustedes quieran, Miren, ya nada más aquí arriba hacen un nudito y pierden, y con la misma aguja lanera acomodan para darle una forma muy bonita a la ceja. Vean, ahí está. A mí así me gustó. Si ustedes quieren dar una puntada más, adelante, Me iba a ir hasta donde está la otra marca, pero ya se me hizo demasiado. Creo que no lo haré, lo voy a dejar así. Ustedes como decidan, Ya no voy a hacer más, sí lo iba a hacer, pero creo que ahí ya quedó bien. No hay necesidad de hacer más puntadas. Y como les digo, aquí arriba simplemente... miren, antes de seguir, mejor me paso, antes de cortar la hebra, me voy a regresar aquí para hacer la otra cejita, la del otro lado. Muy bien, más o menos que quede a la misma altura de la primer ceja. Más bien, no más o menos, tiene que quedar a la misma altura de la primer ceja, pero me refiero a donde termina el ojito, que quede igual. Espero darme a entender. Miren, aquí simplemente es una línea. Voy a recorrerme 1, 2, 3, 4 puntos, luego me subo una vuelta y así es como quedaría la otra cejita. Muy bien, creo que quedó muy larga. ¿Cómo la ven? Miren, sí, ya la hice un poquito más chica, la hice solo con distancia de 2 puntos y eso es todo. Es que sí había quedado como muy larga y no, al personaje no es así. Siempre la recomendación es que tengan el personaje cerca de ustedes para que vayan viendo los detalles y puedan realizarlo sin problemas. Aquí ya hice esa cejita un poco más pequeña y ya quedó, vean. Muy bien, vamos a hacer los bracitos. En la primera vuelta hice un anillo mágico de 6 puntos con la hebra de color hueso. Si no tienen color hueso pueden usar blanco sin ningún problema. Son detalles muy pequeños y no tiene caso que gasten. Muy bien, en la vuelta número 2 voy a hacer un punto bajo y un aumento. Muy bien, aquí hago el aumento.
Y esto voy a hacer durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 9 puntos. Vamos a hacerlo, son 3 veces, miren, aquí ya lo hice. Así es como estaría quedando. Muy bien, voy a hacer una vuelta más. En la vuelta 3 haré un punto en cada punto, terminando la vuelta 3 con 9 puntos bajos. Ya una vez realizado esos 9 puntos bajos, vamos a hacer un cambio de color a color rosa. Con el color base que hicimos todo el cuerpo, haremos el cambio de color de esta manera. El último punto lo terminamos así, y de las vueltas 5 a la 10 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 10 con 9 puntos bajos, aprovechando para ir perdiendo las 2 hebritas sobrantes. Aquí va uno, nos vamos al siguiente punto. Ven dónde paso esas hebras para irlas perdiendo. Vuelta 2. Me introduzco en el siguiente punto para hacer el punto número 3 y así lo voy a realizar. Punto número 4. Son piezas muy pequeñas, amigas, introduzco el crochet, engancho la hebra y saco. Este sería el punto número 5, y de esta manera vamos a hacer todos los puntos. Aquí es suficiente, ya perdí por completo, ya perdí lo suficiente, las hebritas ya las puedo cortar, ya no me van a estorbar, y voy a seguir así haciendo un punto en cada punto hasta tener los 9. Esta sería mi vuelta número 5. Vean cómo tomo, como es una pieza muy pequeña, vean cómo la tomo en mis manos para que no me cueste trabajo. Así es un poquito más fácil realizarlo. Solo tengan cuidado de que al momento de introducir el crochet no vayan a tomar por ahí una hebrita del otro lado. Muy bien, voy a realizar esto hasta la vuelta 10. Aquí ya terminé la vuelta 10. Si quieren rellenarlo un poquito está bien, yo no lo voy a rellenar, y vamos a cerrar con 3 puntos deslizados. Miren, aquí va uno. Si lo van a rellenar, que sea con muy poquito relleno, y en la parte alta traten de que no quede ahí nada de relleno, solo más abajo, como 3/4 partes rellenen, arriba no, yo no la rellené. Miren, aquí voy por mi tercer punto deslizado. Hago una cadena para fijar y voy a dejar hebra larga que me alcance para coser más adelante este bracito al cuerpo. Vamos a hacer 2 bracitos exactamente iguales. Miren, aquí ya corté la hebra y voy a coser al cuerpo. Traten de que esta parte que fue la unión de colores quede hacia el cuerpo para que no se vea, vean. Y lo vamos a coser a esta altura. Vean, de donde está el cuellito de nuestro cookie, si quieren poner un alfiler para que no se les mueva, está muy bien. Miren, aquí está el cuellito de cookie, aquí está justo el centro del cuellito. Vamos a colocar los bracitos una vueltecita más abajo. Miren, aquí está el cuellito, en esta vuelta una vueltecita más abajo, ¿ven? Y van a realizar unas 3 puntaditas para coser el bracito al cuerpo. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, vamos a hacer ahora las orejitas. En la vuelta número 1 vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Vuelta número 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Y de las vueltas 4 a la 14 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 14 con 18 puntos bajos. Al final hacen un punto deslizado y van a dejar hebra larga, ya que con esta vamos a coser más adelante la orejita en la cabecita. Hacemos otra exactamente igual. Vamos a hacer un detalle que lleva la orejita en la parte frontal. Miren, este detalle. Vamos a tomar nuestra hebra de color hueso o blanco según el color que estén utilizando, y van a hacer un nudito de esta forma, miren. Y vamos a realizar ahora 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas.
La última solo nos va a servir para subir la labor, en ella no vamos a trabajar y nos vamos a regresar realizando 4 puntos bajos. Aquí ya hice 1, 2, vamos por el tercero y uno más, 4. Ya que hicimos esto, hacemos una cadena, giramos la labor y vamos a hacer de las vueltas 2 a la 9 un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 9 con 4 puntos bajos. Recuerden que al final de cada vuelta, son vueltas muy pequeñas de 4 puntos, al final de cada vuelta realizan una cadena, déjenme lo realizo ahora, y giran su labor. De esta manera van a ir haciendo hasta la vuelta número 9. Lo realizo. Miren, aquí ya terminé. Una vez más voy a hacer una cadena, giro la labor y me voy a saltar un punto. En este no trabajo y en el que sigue hago un punto bajo. Y voy a hacer otra vez lo mismo. En este no trabajo, me salto al que sigue y hago un punto bajo. Muy bien, cadena, giro y me voy a saltar un punto y en este hago un punto bajo. Y eso es todo, amigas. Aquí vamos a hacer déjenme ver, es que hice una cadena para fijar, pero creo que la voy a deshacer. Déjenme ver cómo se ve. No me gustó. ¿Saben qué? No hagan cadena para fijar. Así como terminan, así lo dejan. Nada más aprietan fuerte, fuerte, fuerte. Miren. Si recuerdan, hicimos un punto aquí en el centro. Aquí mejor hacen punto deslizado y así lo dejan. ¿Saben para qué? Para que se forme un poquito más la redondez. Muy bien, al final entonces hacen punto deslizado y así lo dejan. Espero que no queden dudas, amigas. Y amigos, sé que muchos amigos también tejen. Saludos a todos. Ya que lo tienen, recuerden, en la última vuelta hicimos solo un punto, pero en lugar de hacer todo el punto, solo punto deslizado. Esto nos va a ayudar a que quede un poquito más redondito. Y lo que vamos a hacer es cortar los sobrantes de hebra de arriba y de abajo y lo vamos a pegar con silicón. Frío o caliente, como estén ustedes acostumbrados a trabajar. Acá abajo tiene que quedar al ras, que no les quede muy arriba, que quede al ras. Y al momento de pegarlo, que el pegamento no llegue hasta abajo, porque vamos a coser y podría el pegamento ahí estorbar. Entonces ponen un poco de silicón aquí arriba, aquí miren, arriba ponen un poco de silicón, de esta manera, así, y lo pegan, escondiendo por detrás esas hebritas y tratando con su aguja lanera de que quede bien formadito, lo más redondito que sea posible. Y ya con esta parte ancha de la aguja lanera van a empezar a dar forma. ¡Ay, una mosca! Y van a empezar a dar forma, amigas, así, que quede lo más redondito que sea posible. El mismo silicón va a ayudar a que tome esa redondez. Una vez que haya secado aquí arriba, ponen silicón aquí abajo y lo secan de la misma forma. Recuerden que el silicón no debe llegar hasta abajo, hasta acá no, miren. Traten de más bien en la primera vuelta, allí que no llegue el silicón. De la segunda vuelta hacia arriba. ¿Por qué? Para que al momento de coser no nos vaya a causar algún problemilla. Lo centran bien y debe de quedar de esta forma, vean. Muy bien, eso solo en una oreja, La otra quedará sin este detalle. Y vamos a empezar a coser. Si recuerdan, dejamos hebra larga en las orejitas. Entonces ya ensarté y vamos a poner, aquí está el anillo mágico. Allí vamos a colocar bien centradita en la cabecita. Si quieren colocar alfileres está muy muy bien. Y vamos a empezar a coser, vean. Aquí tengo mi anillo mágico, aquí pues lo voy a atravesar un poquito. La orejita debe quedar al centro, vean. Aquí está el anillo mágico, allí voy a empezar a coser. No se deja. Allí está, ¿ven? Aquí ya hice la primer puntada. Lo que voy a hacer ahora es atravesar la orejita. Fíjense bien que por detrás también agarre el punto y aprietan.
Vamos a atravesar de nuevo la cabecita para seguir dando puntadas hasta terminar de colocar la oreja. Miren aquí, más o menos con la distancia de un puntito. Ahí quedó. Y vamos a atravesar de nuevo la orejita. Aquí ya estaremos atravesando también la pieza de color claro. Si pueden atravesarles mejor, miren. Por eso les decía que llegara hasta abajo, para que también quede bien cosidita. Ahí está, amigas y amigos. Y vamos a estar así dando puntaditas, vean. Ahí está. Colocan para observar en dónde van a hacer su puntada y ahí la realizan con la distancia de un puntito. Y vuelven a entrar tomando la orillita de la pieza blanca. Ahí está, ya casi terminamos, una o dos puntaditas más y habremos terminado de coser la orejita, vean. Aquí me bajo, yo ya observé dónde va a ser con la distancia aproximadamente de un puntito y vuelvo a entrar en la oreja, voy a atravesar de nuevo. Aquí está. Muy bien, vamos por la última puntadita. Que quede bien colocadito de ambos extremos, amigas, que no les quede flojito en las orillas de la oreja, miren aquí, ni donde iniciaron ni aquí donde estamos terminando, que quede bien cosidita esa orillita. Así estará quedando, vean. Y aquí ya, como ya terminé, ya simplemente voy a hacer un nudo para fijar. Aquí inmediatamente, aquí muy cerca de donde terminé. Ahí hice una puntada para que quede bien apretadito, nudo para fijar. Y voy a perder dentro de la cabecita esta hebra, miren. Por aquí en cualquier punto lo saco, jalo bien y corto la hebrita. Y ya quedó colocada la oreja. Van a colocar exactamente igual la otra oreja en la que no le hicimos ese detalle en color claro. La vamos a coser igual de este lado. Muy bien, lo realizo y regreso con ustedes. Así es como habrán quedado las dos orejitas. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ayudarnos con el silicón, o si ustedes la quieren coser, se puede también. Van a colocar un poquito de silicón en esta parte de la orejita, no en toda, solo aquí arriba. En esta parte de aquí arriba. Ay, mi silicón que ya no le sale, como compré un bote grande, entonces ya no tiene mucho y tarda en bajar. Quizás ya está un poco seco, no lo sé. Muy bien, vamos a esperar a que salga. Amigos, díganme si quieren que sigamos haciendo estos personajes de BT21. Y solo tienen que pedirlos, los vamos a seguir realizando uno por uno, hasta tener toda la colección. Muy bien. Estamos a punto de empezar con una colección también. Espero que les guste. Quiero que sea sorpresa y que cuando la vean se sorprendan. Esa colección tiene muchos fanáticos, así es que espero que les guste y que se animen a realizarla junto conmigo. No olviden dar like, ayúdenme por favor, estamos a punto de llegar a 7,000 suscriptores y eso me tiene muy feliz. Con su ayuda eso será posible mucho más rápido. Así es que den like y compartan el canal, por favor. Miren, vamos a ver si ya bajó un poquito aquí después de estarme peleando con el botecito. Si ya salió, vean. Solo aquí arriba, no tienen que pegar en toda la oreja, porque para que dé una forma bonita, simplemente para que se vea bonito, y lo pegan de esta forma, vean. Ya nada más esperan a que seque. El silicón pega mucho, pero muy rápido. Muy bien, pues así es como nos habrá quedado, amigas. Estoy bien contenta con el resultado final. Espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí. Ya nada más acomodo un poquitín esta cejita gruesa. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Mándenme sus comentarios, dudas, sugerencias y nos vemos muy pronto para seguir realizando más personajes. Cuídense mucho.